No todos los hombres que participaron en la lucha por la independencia de Colombia provenían exclusivamente de la milicia. A comienzos del siglo XIX había surgido una generación de criollos cultos, instruidos en las ciencias y las letras, que soñaban con transformar el destino de su tierra por medio de la razón y las ideas. Eran hombres formados que pronto vieron la necesidad de romper el vínculo con la corona para vivir bajo sus propias reglas. Entre ellos se encontraba Jorge Tadeo Lozano, un noble criollo formado en los ideales de la Ilustración, que dedicó su vida a la ciencia y a la difusión del conocimiento. Fundó periódicos, exploró la naturaleza, escribió sobre política y soñó con una sociedad más justa y educada. Pero en medio de la agitación por romper los lazos con España, Lozano pasó de ser hombre de laboratorio a convertirse en un actor clave en el proceso de la independencia colombiana. Esta es la historia de Jorge Tadeo Lozano, el noble intelectual que terminó enfrentándose a la corona para defender sus convicciones. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Un criollo notable. Jorge Tadeo Lozano nació el 30 de enero de 1771 en Santa Fe, en el seno de una de las familias más influyentes del virreinato de la Nueva Granada. Su padre, Jorge Miguel Lozano de Peralta, tenía el título de Marqués de San Jorge de Bogotá y su madre, la marquesa María Tadea González Manrique, también era de linaje noble. Crecer en esa familia le dio al joven no solo privilegios materiales, sino también el acceso a una educación distinguida que en esos tiempos quedaba reservada para muy pocos. A los 10 años recibió una beca en una de las instituciones más prestigiosas del territorio, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Allí estudió literatura, filosofía y medicina y fue aprendiz de dos maestros importantísimos de ese momento, José Celestino Mutis y el padre Miguel de Isla. Ambos eran médicos y referentes de la ciencia ilustrada en Nueva Granada. La vida acomodada de Lozano dio un giro inesperado en 1786, cuando su padre fue arrestado por las autoridades españolas. El marqués había entrado en conflicto con la corona por negarse a pagar un impuesto sobre su título nobiliario y oponerse a otros proyectos del gobierno. El encarcelamiento de su padre hizo que, con apenas 15 años, Lozano se viera obligado a abandonar temporalmente la Nueva Granada y trasladarse a España, al menos hasta que los ánimos estuvieran más tranquilos. No esperaba que ese viaje marcara profundamente su futuro. Estando allí, ingresó al Real Laboratorio de Química de la Corte de Madrid, donde estudió y amplió sus conocimientos sobre los avances científicos de ese entonces. Al mismo tiempo, quiso demostrar su lealtad con la corona, incorporándose a la Guardia de Corps, el cuerpo de seguridad encargado de velar por la protección del monarca. Fue así como inició su carrera militar, con la cual alcanzó el grado de capitán. Durante ese periodo participó en la Guerra de los Pirineos, donde se enfrentó a las tropas francesas. Sin embargo, la experiencia militar no se prolongó demasiado. Aunque había demostrado una gran disciplina y entrega, jamás fue del todo aceptado por sus superiores españoles. Después de todo, para ellos no era más que un criollo. Ni siquiera le dieron un uniforme, lo que diariamente le recordaba que no era más que un criollo, un ser inferior cuando estaba ante la mirada de las autoridades y de sus compañeros europeos. Cansado de ese trato y decepcionado por la desigualdad que tenían que soportar los nacidos en las colonias, decidió abandonar la milicia.
Pero lejos de regresar a su ciudad natal, permaneció por varios años más en Europa, aprendiendo de los mejores maestros, adquiriendo nuevos conocimientos y explorando tierras muy distintas a las que él conocía. Viajó por numerosos países, pero eligió París como residencia. Instalado allí por algunos años, conoció las nuevas ideas que comenzaban a circular entre los intelectuales de la Ilustración, un movimiento que consideraba que el uso de la razón y de los métodos científicos podrían mejorar la sociedad, la política y la economía de un país. Su formación no fue únicamente científica. Si bien Lozano se destacó en ciencias naturales, su amplia visión del mundo y la línea de pensamiento político que siguió más tarde también tuvieron origen en su paso por la diplomacia, estadística y los sistemas de gobierno europeos. Finalmente, en 1797, tras poco más de una década en el viejo continente, Lozano decidió regresar a la Nueva Granada con la intención de establecerse definitivamente. De hecho, ese mismo año le propuso matrimonio a su sobrina, María Tadea Lozano y Sassi, hija de su hermano José María. Aunque esta práctica era común en familias nobles, el enlace entre tío y sobrina no fue un trámite sencillo, y es que Lozano quería un casamiento tradicional, es decir, por la Iglesia Católica. Sin embargo, su grado de consanguinidad se lo impedía, ya que su religión no permitía uniones entre parientes tan cercanos. Para concretar su deseo, Lozano tuvo que hacer una solicitud especial al arzobispo de Bogotá, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, y abonar 2.000 pesos que serían destinados a la educación de niñas y otros 600 pesos para la decoración y reparaciones de la iglesia. Finalmente, el permiso le fue concedido y el 2 de julio de 1797, Jorge Tadeo y María Tadea contrajeron matrimonio, iniciando una familia de la que nacerían 8 hijos. 2 años después de la boda, en 1799, Lozano inició su carrera política tras ser nombrado alcalde de Santa Fe. A partir de entonces pasó a ser una figura pública que combinó su vocación científica con su compromiso con la sociedad. Pero antes de adentrarnos en el terreno de la política y de las tensiones que empezaban a aparecer en la colonia, detengámonos en un aspecto esencial de su vida: su desempeño como científico, el que lo convirtió en uno de los intelectuales más notables de su tiempo. Sus aportes como científico. A comienzos del siglo XIX, la ciencia y la razón comenzaron a presentarse como herramientas para alcanzar el progreso y mejorar la vida del pueblo. En ese contexto, Jorge Tadeo Lozano se convirtió en una de las figuras más destacadas de la intelectualidad criolla en Santa Fe. Gracias a los conocimientos que había adquirido durante su formación en Europa, se convirtió en un referente académico y en 1801 fue nombrado como catedrático de Química y Mineralogía en el Colegio Mayor del Rosario, la institución de la que había sido alumno en su infancia y adolescencia. Al año siguiente, también asumió la cátedra de Matemática, pero solo permaneció al frente de ambas por un breve periodo. En 1803 fue incorporado a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por su antiguo maestro José Celestino Mutis. Esa expedición tenía como principal objetivo crear un catálogo con la riqueza natural que habitaba en el territorio neogranadino. Pero el verdadero motivo por el que fue creada la expedición respondía a los intereses políticos y económicos de la corona española, ya que se consideraba que la adquisición y aplicación de conocimientos científicos podía incrementar el poder y la prosperidad de su imperio. De ese modo, el saber pasaba a ser una herramienta más de dominio. Lozano y sus colegas debían coleccionar, describir, clasificar y dibujar plantas, animales, minerales y cualquier recurso natural que encontraran. También debían incluir observaciones astronómicas y geográficas con el fin de ampliar el conocimiento científico del Imperio español. En la expedición, Lozano estuvo a cargo de la sección de zoología durante más de 4 años. Gracias a su posición económica, puso a disposición de Mutis varias de sus haciendas que estaban distribuidas en distintas zonas de la Nueva Granada. Por lo tanto, tenían climas variados y diversas especies de fauna y flora.
Lozano se caracterizó por trabajar con una gran rigurosidad y meticulosidad a la hora de describir sus hallazgos, haciendo que su nombre ganara cada vez más prestigio, no solo entre sus colegas, sino también en otras esferas del poder. Por un tiempo, Lozano compartió la lógica de la corona al crear la expedición, pero al mismo tiempo comenzaba a pensar en otra idea, que el conocimiento debía servir al progreso del propio pueblo y no únicamente a los poderosos. Fue así como junto a su primo, José Luis de Azuola, fundó el periódico Correo Curioso, erudito, económico y mercantil de Santa Fe de Bogotá. En sus numerosos artículos, Lozano y otros criollos de su círculo social expresaban sus ideas sobre el desarrollo económico, social y cultural de la Nueva Granada. Era un espacio de intercambio intelectual donde se debatían temas de agricultura, industria, comercio, educación y ciencia, entre tantos otros. El Correo Curioso tuvo un papel fundamental en la formación de la élite intelectual criolla porque allí se comenzó a promover una visión moderna de la sociedad con nuevas maneras de gobernar y administrar la economía y otros aspectos de un territorio. Estas ideas se inspiraron en las teorías de la economía política del economista y filósofo escocés Adam Smith y en los principios de la escuela fisiócrata francesa que defendían la agricultura, la educación popular, las ciencias físicas y naturales, además del comercio para el progreso social. Para Lozano, ese progreso debía basarse también en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y en la difusión del conocimiento científico entre los habitantes del territorio. Por eso, a través de artículos y ensayos, explicaba la riqueza geográfica del nuevo reino, sus suelos fértiles, sus climas diversos y su potencial productivo. Sin embargo, el proyecto periodístico no logró sostenerse en el tiempo y luego de haber publicado 46 números a lo largo de un año, Lozano y su primo decidieron cerrar el Correo Curioso debido a que sus ventas eran bajas y el costo de impresión resultaba demasiado elevado. Pero a pesar de esa decepción, Lozano no abandonó su tarea de divulgador. En 1808 se incorporó al Semanario del Nuevo Reino de Granada, fundado por Francisco José de Caldas, otro destacado científico criollo. En sus páginas publicó trabajos como Fauna cundinamarquesa y Memorias sobre las serpientes, entre otros textos dedicados a la zoología y a las ciencias naturales. Sus estudios publicados en el semanario pronto consolidaron su reputación dentro de la comunidad científica neogranadina y lo posicionaron en el centro de la élite intelectual del virreinato. Aún así, ese estatus que había alcanzado no trascendió en Europa. Al igual que le ocurría a otros científicos de la Nueva Granada, la falta de reconocimiento en el viejo continente traía consigo una constante frustración con la que Lozano también cargaba. La metrópoli siempre había considerado inferior todo lo que tuviera origen en las colonias, y ese desprecio fue alimentando poco a poco la necesidad de los criollos de romper el vínculo con España. Lozano y sus colegas comenzaron a reunirse en tertulias donde discutían sobre sus intereses profesionales, pero también sobre libertad, soberanía y derechos. Entonces, lo que había comenzado como un intercambio de ideas científicas se convirtió en un debate por el destino de la Nueva Granada. Carrera política. Cada vez más hombres de ascendencia española comenzaban a cuestionar qué lugar ocupaban ellos en el orden colonial. Los nacidos en la Nueva Granada vivían divididos entre las tradiciones que les habían sido heredadas de la metrópoli y la identidad de la tierra que en verdad los había visto crecer. Con este proceso, el cual fue conocido como criollización, surgió la necesidad de construir una identidad propia, distinta a la impuesta por la corona. Pero nadie esperaba que esa transformación se diera tan rápido y mucho menos que surgiera porque España se estaba enfrentando a una crisis política. En 1807 y 1808, Napoleón invadió Portugal y España, provocando la caída del rey Fernando VII y sumiendo al imperio en la incertidumbre. La ausencia del monarca fue el detonante para que dentro de las colonias se formaran juntas de gobierno bajo la idea de que, sin rey legítimo, el poder quedaba en manos del pueblo.
En la Nueva Granada esas ideas cobraron sentido entre los intelectuales como Lozano, que ya habían comenzado a imaginar un futuro distinto. Él tenía conocimiento de primera mano sobre las tensiones entre los criollos y españoles de la península, había visto a su propio padre ser arrestado y en su paso por Europa y la milicia había sentido el desprecio en carne propia. Tras la muerte del maestro y científico José Celestino Mutis, la Real Expedición Botánica se disolvió y tanto Lozano como Francisco José de Caldas, su compañero y amigo, decidieron abandonar sus trabajos como científicos para dedicarse de lleno a la política. Había llegado el momento de actuar. Tras la invasión napoleónica a la península ibérica y los hechos del 20 de julio, nació la Junta Suprema de Santa Fe como gobierno provisional de la Nueva Granada, y al año siguiente, Lozano fue elegido como presidente de esa institución. Durante su mandato, junto a otros criollos, se redactó una constitución que establecía una monarquía constitucional, reconociendo aún a Fernando VII como rey de Cundinamarca. El cambio de nombre de Santa Fe a Cundinamarca era un claro indicativo de que la relación con España pendía de un hilo y que la nueva identidad de los criollos reunía lo indígena con lo europeo. Pero esa fue una de las pocas cosas que Lozano llegó a hacer. En septiembre de 1811 se vio obligado a renunciar a su cargo luego de que el periodista Antonio Nariño iniciara una campaña en su contra. A través del periódico La Bagaleta, Nariño, que tenía una gran influencia popular, lo acusó de débil, demasiado vinculado a la nobleza y poco representativo de los intereses criollos. Una vez que quedó vacante la presidencia, esta fue asumida por el propio Nariño. Ese fracaso resultó ser el final de la carrera política de Lozano. Sin embargo, su breve paso por la política sería suficiente para firmar su sentencia de muerte. En manos de Morillo. Tras su renuncia a la presidencia, Jorge Tadeo Lozano decidió volver a la ciencia, retomando su trabajo en la fauna de Cundinamarca. Pero con la tensión creciendo a su alrededor, también sintió la necesidad de volver al periodismo. En 1814, el territorio se dividió entre el estado de Cundinamarca y las Provincias Unidas. En ese contexto, fundó un nuevo periódico, El Anteojo de Larga Vista. Allí analizó el clima político y expuso sus ideales sobre la independencia. Pero todas sus actividades fueron interrumpidas antes de que pudiera seguir desarrollándolas e incluso se volvieron en su contra. En 1816, con la llegada de la campaña conocida como Reconquista, que encabezó el general español Pablo Morillo, comenzó un nuevo capítulo de violencia. El rey le había ordenado a Morillo que castigara a todos aquellos que habían participado en la insurrección. Entre tantos hombres que figuraban en esa lista, estaba Lozano por haber presidido la Junta Suprema de Santa Fe y haber contribuido con el levantamiento a través de sus artículos periodísticos. El científico fue capturado en 1816 y las autoridades españolas confiscaron todos sus bienes y enviaron sus libros, documentos y estudios científicos a España. Paradójicamente, Lozano estuvo recluido en los calabozos improvisados del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el mismo lugar donde había dado sus primeros pasos como un curioso estudiante. Allí permaneció durante 2 meses, hasta que el 6 de julio de 1816, a sus 45 años de edad, fue ejecutado en la Huerta de Jaime, la actual Plaza de los Mártires de Bogotá. Cierre. La vida de Jorge Tadeo Lozano fue el fiel reflejo de las tensiones de toda una generación de criollos que crecieron entre 2 mundos. Educados bajo las costumbres españolas, pero nacidos en la Nueva Granada, estos hombres se debatieron entre la admiración por la cultura europea y el deseo de construir una identidad propia. Esa dualidad generó muchas contradicciones y ambigüedades. Lozano, de hecho, no estuvo exento de las controversias. Aunque fue uno de los principales promotores del pensamiento ilustrado y de la necesidad de independencia, su visión sobre el mundo fue cuestionada por algunos de sus contemporáneos y por historiadores que posteriormente estudiaron su obra.
Varios de ellos sostuvieron que su interés por separarse de la corona española no buscaba tanto el bienestar del pueblo, sino el beneficio de la élite criolla a la que él pertenecía. De hecho, en sus escritos, Lozano solía hacer distinciones entre los distintos grupos sociales que habitaban el territorio neogranadino. Describía a los pueblos indígenas con rasgos negativos como maliciosos o desconfiados y los contrastaba con lo que él llamaba los americanos civilizados, que eran aquellos que habían adoptado la religión, la agricultura y las costumbres europeas. De este modo, consideraba que los criollos estaban moralmente más cerca de los europeos que de las demás castas locales, de igual manera que los españoles de la península los concebían a ellos. Esa mirada de Lozano dejaba en evidencia la ambigüedad de su pensamiento. Por un lado, buscaba desprenderse de las órdenes de España, pero por otro, quería crear nuevas normas que solo beneficiaran a los de su clase. Aún con esas contradicciones y con el paso del tiempo, su figura fue reivindicada y pasó a ser considerado como uno de los mártires de la independencia colombiana, no solo por su participación en los movimientos revolucionarios, sino también por sus aportes a la ciencia y cultura del país. Su contribución al pensamiento científico y a la educación favoreció el desarrollo intelectual de la Nueva Granada y de la actual Colombia. Por eso, más allá de las controversias en las que pudo estar envuelto, en reconocimiento a su legado, se fundó en 1954 en Bogotá la Universidad Jorge Tadeo Lozano, una institución dedicada a las ciencias naturales, las artes y la comunicación, disciplinas que él mismo cultivó con pasión. Así, aquel hombre noble que alguna vez se debatió entre la lealtad y la emancipación, terminó convirtiéndose en símbolo de una nación que buscaba su propia identidad. Gracias a todos por llegar hasta el final del video y conocer los pormenores y vida de los personajes que han marcado la historia de Colombia. Hoy quiero saludar de manera especial a los suscriptores del canal y también a los miembros quienes nos apoyan de manera incondicional. Le enviamos un abrazo y gratitud a Mirna Wilches por ser Chili Friend del canal. Gracias Mirna por tu apoyo conmigo, mi equipo y el canal. Los invito para que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. También se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos la próxima semana con otra historia de Colombia. Hasta pronto.